Buenas tardes. Vamos a aguardar un par de minutitos a que, bueno, se ingresen o se conecten la mayoría de los compañeros y podamos iniciar, ¿no? Con este nuevo tema, con el tema número 4. Y, bueno, no hemos podido, hasta mientras, no ha habido dificultades en la realización de esa prueba piloto, ¿verdad? Del, del simulacro de examen. No hay ninguna duda de cómo va a ser el formato, ¿verdad? En cuanto al tiempo, tal vez sí tengan alguna duda, pero ahora ya está todo claro. Nos han señalado que va a estar programado el examen para, bueno, va a estar programado para que puedan iniciarlo eh, dentro del horario establecido para las clases, pero la duración va a ser entre 45 minutos a 1 hora nada más para el examen, ¿no? Entonces, vale decir que si tú empiezas eh, a las 6:30, entonces tienes hasta las 7:30, ¿verdad? Pero si la clase era de 6:30 a 8 y empiezas 8 menos 10, entonces tienes 10 minutos para resolver el examen. Pues entonces hay que tener mucho cuidado ahí para poder controlar bien el tiempo y que no se quede el examen sin resolver, ¿no? Por otro lado, en cuanto al número de preguntas, entonces Coordinación nos ha señalado que tenemos que plantear entre 20 y 25 preguntas, ¿no? Dentro de ese lapso de tiempo. Entonces, ustedes tendrían como unos 3 minutos por pregunta o, bueno, tal vez sí, más o menos 3 minutos por pregunta, ¿no? Del tipo, no va a ingresar falso y verdadero, eso ya nos han anunciado, entonces estaríamos con selección múltiple, la complementación guiada y el emparejamiento, que todos son como una selección múltiple en diferente formato, ¿verdad? Lo único que hacen es elegir las respuestas que ya están ahí predeterminadas, ¿no? No se, Sí, no se olviden poner su nombre, por favor, en el chat para efectos de contabilizar la asistencia, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda, no hemos podido mucho dialogar del examen en la anterior clase cuando hemos terminado, así que Perdón, Lisa, una vez realizado el examen, ¿va a salir el resultado de los exámenes o no? el, la nota sí, bueno, tienen un intento, ¿verdad? No se va a, vamos a, veremos cómo está el plantel del examen y para, para que lo veamos. En cuanto a las respuestas, en realidad, lo que, lo que nos ha dicho es que tiene que programarse el examen, pero no tiene que posteriormente otorgarse el dato de las respuestas, porque en anteriores semestres, eh, digamos, se podía programar la prueba para que al momento de revisarla, cuando tú terminas tu examen, se pueda ver en cuáles te has equivocado y cuál era la respuesta correcta de la pregunta que te has equivocado, ¿no? Entonces, al, algunos alumnos de mala fe, ¿no? Entre lo que han hecho ha sido decir de que se les ha colgado el sistema, que han tenido dificultad, otro, y de alguna manera forzar un segundo intento y mediante capturas de pantalla o algo han obtenido las respuestas correctas y otro es que algunos terminan y también se mandan las respuestas correctas a los que no, no han terminado todavía, ¿no? Entonces, son aspectos que, bueno, siempre hay principio de buena fe, ¿verdad? O sea, uno asume que todo lo que van a hacer va a estar dentro de lo correcto, ¿verdad? Y no van a malversar ningún resultado, ni las respuestas, ni nada. Pero el principio de buena fe se acaba cuando existe una acción que demuestra lo contrario, ¿verdad? Y eso ha pasado en los anteriores semestres, así que por eso no podemos poner las respuestas correctas, ¿no? Ahora, en cuanto
a la programación del examen, eh, al puntaje, sí, yo creo que sí se va a dar el resultado, ¿verdad? Pero no se va a otorgar ampliación de plazo, ni, eh, ¿cómo se llama? Ni se va a programar un segundo intento para las pruebas, digamos, que para aquellos alumnos que señalen que tienen alguna dificultad, pero no lo demuestren, ¿no? Entonces, tienen que ser inmediato, pues, ¿no? Se me ha colgado el sistema y, bueno, mostrar el error que sucede, ¿no? Para poder habilitar un segundo intento, porque así, por mensajes y demás, ya no se va a poder, ¿no? Acá está, digamos, solo se va a permitir un intento y en caso excepcional, cuando solamente por problemas técnicos de la plataforma, entonces se va a poder habilitar otro intento para aquellos alumnos que no hayan, bueno, que el defecto técnico no les haya permitido concluir el, la prueba, ¿no? Solamente sería en ese caso excepcional. Después, bueno, en lo que mencionabas, creo que está por aquí el, eh, vamos a poner, bueno, sí vamos a programar que se pongan que se pueda revisar las notas, pero como les digo, no vamos a poner las respuestas correctas, ya no, ¿no? Por el tema que ha sucedido el anterior semestre. Así que eso en cuanto al examen, ¿no? Y es sobre 20 puntos, como ya habíamos quedado al principio del semestre, ¿verdad? Y los trabajos son 15 puntos, ¿no? Creo que es un trabajo por unidad, hemos avanzado, vamos a avanzar vamos a avanzar esta unidad más y de eso vamos a dar el examen, ¿no? Que nuestro examen es, entre otras cosas, también el, el viernes siguiente, ¿verdad? Como hoy, la siguiente semana. ¿No? Entonces tenemos esta clase para avanzar y el jueves sería la última antes del examen. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Licen, tengo una Sí, pregunta. sí. ¿Será que nos puede dar una retroalimentación del avanzado? Porque las preguntas que hemos dado en el examen prueba piloto eran muy complejas, ¿sabes? Que no se podía entender. Ya, vamos a hacer y en la prueba, digamos, también se han incluido preguntas que van a ir también en el examen, así tal cual, no se va a cambiar ni una letra, entonces eso también les ayuda, ¿no? Y vamos a ir también viendo y resolviendo cómo plantear las preguntas para que se entiendan mejor, entonces eso tendríamos que hacer ¿qué día es? El martes sería nuestra última clase antes del examen, ¿verdad? ¿No? Entonces eso tendríamos que hacer el martes, ¿no? Y nada, eso, bueno, podemos hacer la retroalimentación, sí, no es una mala idea, ¿no? Podemos darnos el segundo periodo de la clase para hacer la retroalimentación. Está bien, Licen. ¿Sí? Entonces, ahora, si no, alguien tiene alguna otra duda o algún comentario o sugerencia para el examen, entonces ahora es el momento. Si no, vamos a asumir que está todo bien y vamos a comenzar con el avance, ¿no? Entonces, vamos a esto que nos ocupa, ¿no? Ahora, la lección número 4, de acuerdo a nuestro plan global, es este tema que es interesante y además es ligero nomás, ¿no? Que se llama el derecho como ciencia y como arte, ¿no? Eh, bueno, la ciencia del derecho, como hemos visto, no está totalmente definida, ¿verdad? Ni tiene un concepto unificado,
sino que de acuerdo a la escuela que la defina, ¿verdad? Y también tiene otros matices diferentes, la palabra derecho, como ya les había señalado al principio de la materia, ¿verdad? Eh, para nosotros, derecho es el conjunto de normas y reglas y desde este semestre hasta el último les van a repetir lo mismo en las diferentes materias de derecho, ¿verdad? ¿Qué es el derecho de familia? Es el conjunto de normas y reglas que regula las relaciones eh, entre, que regula las relaciones de los cónyuges, de estos con sus hijos, ¿verdad? Las uniones conyugales, el régimen de gananciales y otros temas, ¿no? Que son propios de la materia del derecho familiar, ¿no? Y que son dictadas por autoridad competente, que es el derecho laboral, el conjunto de normas y reglas, que es el derecho civil, el conjunto. Entonces, eso es para nosotros el derecho, ¿verdad? Pero el derecho para los que se atienen al sistema anglosajón, como vemos en las películas, el juicio, ¿verdad? Y dicen, no, en el caso de tal contra tal en 1930, ¿no? En el caso de tal contra tal, en el tal contra tal en 1980. Entonces ahí el derecho ya cambia de perspectiva, ¿verdad? Ahí ya no estamos hablando de las leyes que dicta una autoridad competente, un órgano legislativo, sino que estamos hablando del derecho como un conjunto de disposiciones o de sentencias, ¿verdad? De jurisprudencia que está dictada por el órgano judicial. Entonces el juez hace el derecho en el sistema anglosajón, nuestro sistema jurídico romano, el legislador hace el derecho, ¿verdad? ¿No? Entonces, y cuando le grito a alguien, no me vas, ¿cómo que no me vas a dejar pasar? Porque voy a entrar porque es mi derecho y me da la gana, ¿no? Entonces, ahí no estamos, ¿qué definición estamos aplicando, verdad? Estamos diciéndole, es mi conjunto de normas y reglas, o le estamos diciendo, es mi conjunto de sentencias uniformes en casos análogos, ¿no? Ahí le estamos diciendo, estamos haciendo referencia a un atributo de la persona, ¿verdad? Que, que es propio de sí misma por el simple hecho de existir, ¿no? Como el derecho a la salud, el libre tránsito, ¿no? A la libre expresión y otros que ya han sido puestos en la Constitución, ¿no? Entonces, el derecho tiene muchos matices, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se considera el derecho como una ciencia y también como también lo consideran de una parte como un arte, ¿verdad? Una ciencia sabemos por regla general que tiene normas, ¿verdad? Que son comprobables y demostrables empíricamente, ¿no? Si, si en la química te dice, si juntas este amarillo con este morado va a explotar y vas y en el laboratorio le metes, explota, ¿no? ¿No? Pero el derecho no es tan así, ¿verdad? El, el derecho, más allá de ser un conjunto de normas y reglas, tiene mucho que ver con el que las interpreta, ¿verdad? Al final es un ser humano el que se manifiesta, ¿no? Ya sea el legislador, ya sea el juez, el abogado, ¿no? Y esta interpretación no tiene límites, pues, no, o sea, no tiene reglas, ¿verdad? Es más o menos como un arte. Entonces, han existido y existen, ¿verdad? Diversas comparaciones entre el derecho y otras manifestaciones artísticas, ¿no? Por ejemplo, entre el derecho y la literatura, ¿verdad? De la parte escrita, ¿no? Los notarios sí han existido desde antiguo, ¿verdad? No con el nombre de notarios, se llamaban escribas, escribanos, ¿no? Se llamaban tabularios, ¿no? Y lo que hacían era registrar, ¿verdad? Los negocios del rey, ¿no? Quiénes iban a la guerra, cuántos volvían, la tierra nueva, ¿no? Que le pertenecía al rey, y todo eso, ¿verdad? ¿No? Entonces, estos documentos, ¿no? Son las primeras manifestaciones escritas, ¿verdad? Que tienen que ver con hechos jurídicos, ¿no? Y luego también el, los hechos de comercio, ¿no? Cómo le dabas tu plata a un tipo que iba de un lado a otro en barco del mundo y no sabías, le dabas tu plata para que te lo traiga un poco de seda o algo así, unas especias, pero no estaba seguro, pues, ¿verdad? De que iba a volver o de que te lo iba a dar o lo que sea. Entonces, no había un documento, pero que había testigos, ¿verdad? Gente que presenciaba, ¿no? Pero luego,
como las cosas han venido haciéndose cada vez más complejas y así se siguen haciendo, ¿no? Entonces ha venido la necesidad pues, de realizar una constancia escrita de todos los negocios o los actos con consecuencias jurídicas. Y entonces el derecho ya no se libraba así solamente en la oralidad, sino que ha empezado a tener, han empezado a tener mucha influencia la escritura en el derecho, ¿verdad? Y con esta, la gramática, o el arte de la retórica escrita, ¿no? O sea, contar la narrativa, todo, y por eso se asocia mucho la literatura con el derecho, ¿no? El, cada documento que uno hace, ¿verdad? Ya sea una minuta, un contrato, un acta, un memorial, una solicitud. Cuando ustedes estén actuando como profesionales, le van a poner su sello y su firma, ¿verdad? ¿A qué más se le pone pues su sello y su firma? Solamente a las obras de arte, ¿verdad? Un cuadro de alguien, así ahí abajito en la esquina tiene su sello y su firma, ¿verdad? Cuando vean así una foto también artística, tiene su sello y su firma, ¿no? Igual los documentos llevan el sello y la firma de los abogados, entonces son sus obras de arte personales, pues sus documentos, o van a ser, ¿verdad? Entonces tienen que manejarlo con el mayor cuidado y tienen que hacerlo de la mejor manera, de la manera más pulcra, sin errores gramaticales, sin errores ortográficos. Tiene que ser totalmente entendible, no tiene que ser ambiguo, no tiene que ser una lectura pesada, ¿verdad? Más bien tiene que ser una lectura que sea entendible por cualquiera que vaya a ir dirigido nuestro memorial, ¿verdad? No necesitamos, no es pues física nuclear, ¿verdad? Tenemos que exponer los hechos de manera concisa, nuestra petición y en qué nos basamos, ¿no? Entonces, es como una obra de arte, ¿no? Realizar cada vez uno de los documentos. Y como lleva su firma, pues tengan cuidado, ¿verdad? Porque ustedes son los autores y cuando alguien lea y diga, ¿cómo va a escribir pues esto con C en vez de S, ¿no? Y desde ahí se fijan los clientes, ¿sí? Cómo, cómo se ve el memorial, ¿verdad? Si tú ves letras muy pequeñas y de un canto al otro, así, entonces medio que ni da ganas de leer, ¿verdad? Pero tiene que estar desde la forma y en el fondo bien armado, ¿no? Entonces, tiene nomás relación el derecho con esta forma de arte. Y en cuanto al teatro, no, también se lo relaciona el derecho con mucho con el teatro. En, el, en las prácticas forenses, ¿no? Y en las audiencias orales, cuando se defiende, ¿verdad? A personas en el juicio. Y en realidad el arte de exponer, ¿verdad? Y de la oralidad puede hacer eh, de que un juez, un tribunal falle a tu favor, ¿verdad? Sin muchos elementos, ¿no? Porque al final, quien decide es el juez, ¿verdad? Pero el juez intenta comprobar, ¿verdad? Lo que el juez comprueba y y las partes prueban y el juez comprueba, dice, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la parte? Exponer, ¿verdad? Todo el tiempo y dar cimientos, de verdad, con pruebas y fundamento a su exposición de los hechos y del derecho, ¿no? Entonces, y también va a ser la contraparte, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a dar mi verdad, ¿no? Mi versión de la verdad, la contraparte dará su versión de la verdad, y el juez en intento de encontrar la verdad verdadera, le hará caso a alguno de los dos, ¿no? Entonces, al final, ¿quién va a ganar? El que mejor exponga los hechos que tenga, ¿no? Y eh, para exponer bien tenemos que dominar también un poco esto del lenguaje, ¿verdad? El lenguaje corporal y todo lo que tiene que ver con oratoria jurídica y lenguaje forense. Así que es nomás pues un arte esto de interpretar, exponer el derecho y de la práctica jurídica en la vida profesional, ¿no?
Ahora, en cuanto al teatro, ¿no? En lo que estábamos hablando de la parte forense, no podemos relacionar al ordenamiento legal o las leyes que corresponden con la letra teatral o con el guión, ¿verdad? No podemos salirnos del guión, no podemos hacer cosas que no estén en el ordenamiento legal, ¿verdad? Tenemos que solicitar de acuerdo al ordenamiento legal, tenemos que ampararnos en derechos, en sentencias constitucionales, en la Constitución misma, en autos supremos, en leyes, en decretos, ¿no? Para este, sustentar nuestra posición. Entonces, ese va a ser nuestro guión, ¿verdad? Ese va a ser nuestro marco teatral, ¿no? Y el juez es como el director del teatro, ¿verdad? El juez en el Código Civil se le denomina el director del proceso, ¿verdad? Que tiene que velar porque no exista vicios de nulidad y otros, ¿no? Entonces, también que las partes se manejen con decoro dentro de los términos de la ética profesional y todo eso. Entonces, el juez es el director de la obra, del show, ¿no? Y las partes en pleito, en litigio o con choque de intereses se corresponden a los actores teatrales que desempeñan sus papeles en oposición. Yo digo que me debes y que está bien que te cobre ese interés y en este plazo y todo lo demás, de acuerdo a las leyes. Y vos dirás que ya me has pagado un tanto o que no me debes o que de plano ya ha prescrito mi derecho en base también a lo que tú argumentes y el fundamento que expongas, ¿no? Y así se lleva, ¿verdad? Y la comunidad sería el público, ¿verdad? El espectador, ¿no? Entonces, tiene mucha relación también el teatro con el derecho, ¿no? Y siempre dice las partes en pleito, porque todo juicio es una pelea, ¿verdad? Es un pleito, es un litigio, por eso se llama litigio, ¿no? Por eso se llaman litigantes las partes, porque se están peleando, no se están peleando a puñetes, ¿verdad? Se están peleando con fundamento legal, con fundamento fáctico, o sea, con hechos, ¿no? Y están reclamando un derecho, ¿verdad? Entonces, el juez lo que hace, la tarea del juez es resolver este litigio, ¿no? Y pronunciarse sobre el mismo, y esta sentencia va a ser ley entre las partes. La van a tener que hacer caso aunque no les guste, ¿no? Si no les gusta, apelarán, pues, pero en algún momento la sentencia va a estar firme y va a tener que ser cumplida por el que, eh, bueno, las partes van a tener que hacer lo que el juez les diga o va a tener que ser cumplida por el perdedor, ¿no? Entonces, como ven, siempre hay una pelea, siempre hay un litigio. No es una solicitud bonita, ¿verdad? Ni, ni una invitación. Un litigio, un juicio quiere decir una pelea en términos legales, ¿no? Entonces, de eso se ocupa el juez, de resolver litigios, ¿verdad? Ahora existen procesos que se llaman, o existían procesos que se llamaban voluntarios, ¿no? Pero estos procesos voluntarios lo que hacían era eh, ocuparle trabajo pues al juez y llenarlo de carga laboral en cosas que no contenían un litigio, no eran litigiosas. Entonces el juez el órgano judicial ha dicho de por qué se encargan los jueces de resolver cosas, temas voluntarios. Entonces, para aliviar la carga laboral, lo que han hecho es que los procesos voluntarios los han vuelto trámites administrativos. Eh, Entre ellos el divorcio, también la corrección de datos técnicos o de identidad en tu inmueble, que antes era con orden judicial y ahora vas al notario, haces tu escritura pública, ¿no? También algunos procesos que antes se llamaban procesos eh, de, ¿cómo es? Algunas acciones civiles, digamos, en términos de procesos posesorios, ¿no? Se llamaban interdictos, interdicto de retener la posesión, de recobrar la posesión, de obra nueva perjudicial o daño temido. Entonces, como tú ya eras el propietario y estabas reclamando, también eran procesos voluntarios, ¿no? Entonces,
estos procesos voluntarios ahora se han ido al notario, ¿no? Pero puede ser que cuando tú estés haciendo tu proceso voluntario, alguien se oponga, ¿no? Como por ejemplo en la declaratoria de herederos. Entonces, una vez que se opongan, se vuelve pleito, ¿verdad? Una vez que alguien diga, no, no quiero, se vuelve pelea, se vuelve litigio. Ahí se va al juez. El notario dice, no, ya no pueden hacer aquí en mi oficina y váyanse a ustedes al juzgado. Entonces, ahí se reserva todavía sus procesos para el juzgado cuando existe oposición, ¿no? Por eso dice partes en pleito, en litigio. Siempre van a ser choque de intereses, ¿verdad? Ahora, el derecho también está relacionado con el arte, ¿no? Desde el punto de vista de la existencia, ¿no? Que algunos demandan, de la existencia de un derecho al arte, que resultaría inexcusable para el gozo pleno y plenamente protegido del arte en cualquiera de sus condiciones adquiridas frente a él por el sujeto de derecho, sea autor, expertador o en alguna fórmula mixta, ¿no? Entonces, no podría prohibirme, ¿verdad?, mi gobierno ir a una exposición, ¿verdad?, a una lectura de libro, a una exposición de cuadros o a una, eh, bueno, a una producción cinematográfica, ¿verdad? Solamente por temas de, de digamos, de política de gobierno, ¿verdad? No estamos hablando de temas que vayan en contra de la moral pública, ¿no? En contra de los usos y las buenas costumbres de la sociedad boliviana, ¿no? Está bien que esas cosas se prohíban, ¿verdad? Pornografía y otras cosas, ¿verdad? Que algunos tal vez en otras sociedades, entre comillas, más avanzadas pueden calificarlo de arte, ¿no? Pero como acá no tenemos esos valores, entonces no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de algunas cosas que tal vez no condigan con la ideología del gobierno de turno. Y por eso no me lo van a poder prohibir, ¿verdad? A eso se refiere el derecho al arte. Entonces, ahí también se relaciona el derecho con el arte, ¿no? Pero ya en defensa de esa condición, ¿verdad? De poder disfrutar de las manifestaciones artísticas, ¿no? Ahora, eh, la sentencia judicial, ¿no? Es inexcusablemente ciencia y arte también, ¿no? Pero en cuanto a la sentencia judicial, nos podemos preguntar si la sentencia tiene que ser o es una copia exacta de la ley, ¿no? O qué elementos más posee la sentencia que la separan de ser una copia exacta de la ley que intenta resolver un litigio que se ha propuesto ante el juzgador, ¿no? Entonces, empezamos diciendo que el derecho es esencialmente una ciencia fáctica, entonces se apoya en los hechos, ¿verdad? En la experiencia, en lo que es, en lo que pasa en realidad, ¿verdad? Entonces, su campo de acción está constituido por la interacción de diversas instituciones jurídicas, ¿no? Que están representadas por relaciones entre seres humanos, ¿no? Una institución jurídica, por ejemplo, el, el contrato, ¿verdad? ¿Cómo se representa el contrato? Es un vínculo que surge entre dos personas, naturales o jurídicas, ¿verdad? Para que una haga algo en favor de otra y la otra le deba una contraprestación, generalmente un pago en dinero, ¿no? Entonces, este es el campo de acción del derecho, ¿verdad? Las acciones exteriorizadas que tienen consecuencias jurídicas, ¿no? Eh, el actuar de las personas, la conducta, ¿no? Entonces, el derecho regula esta conducta que haciendo, declarando intereses, ¿verdad? Unas veces y otras imponiendo conductas en forma restitutoria o resarcitoria. Entonces, o declara intereses o derechos o impone una conducta que, eh, que resarza lo que se está
demandando o que restituya a la condición anterior lo que ha sido afectado, ¿no? Entonces, podemos decir que la sentencia es un documento armónico que se complementa y que se relaciona en su contenido. Entonces, tiene que ser armónico y relacionado en cuanto a la consideración de los hechos, en cuanto a la consideración del derecho, de la doctrina aplicable y también en la resolución, ¿no? Y justificar todas esas partes se llama cumplir con el principio de razonabilidad que tienen que tener las resoluciones judiciales, ¿no? Y ya se nos va a acabar el tiempo, pero veremos esta más, ¿no? Entonces la sentencia, como lo entendemos, como lo hemos visto, ¿verdad? Ahorita de manera previa, ¿no? Es un documento armónico, dice, ¿verdad? Y tiene que estar apoyado en los hechos, ¿verdad? Y tiene que exponer bien el derecho. Entonces, es un acto jurídico, ¿no? Eminentemente procesal. ¿Por qué? Porque no hay sentencia sin proceso, ¿verdad? Te voy a meter juicio, te voy a meter proceso. ¿Para qué le metes proceso? Para que salga una sentencia, ¿no? Una sentencia que le diga que te dé una disculpa pública, que te pague, que ya no te moleste, que no se acerque a 100 metros, que se entre a la cárcel, ¿no? Entonces, para eso buscamos, para eso procesamos, ¿verdad? ¿No? Para acabar con una sentencia que dirime un conflicto, ¿no? Entonces, la sentencia no es un acto aislado, ¿verdad? Es un acto que es una parte de todo el proceso, pero es la llave que cierra el proceso, ¿no? Y decimos cierra el proceso, ¿no? Pero en realidad todavía se puede apelar y demás, ¿no? Pero hasta aquí, como la vemos la sentencia, es un acto de autoridad, ¿verdad? De representación del Estado. Pero si bien es un acto de representación del Estado, es ante todo también un acto del juez, de la persona misma, del ser humano que está actuando como el juzgador, ¿verdad? Entonces, es una construcción o una factura del hombre, ¿verdad? De su voluntad y de su inteligencia, ¿no? Entonces, más allá de ser un acto jurídico representativo del Estado, va a contener un toque personal, o digámoslo entre comillas, su estilo del juez, ¿no? Y ponerle su estilo del juez es más o menos entrar ya a la parte artística, donde no existen métodos ni normas preestablecidas, ¿no? Quedaremos ahí porque ya se nos va a acabar ahorita. Hemos hablado un poco también del examen y nos ha quitado un poquito de tiempo. Y nos volvemos a conectar en unos 5 minutitos, 10 para terminar esta clase. Está bien, Lice. Entonces, vemos ahí. Bien, listo. Hasta luego.